Función racional. Se denomina función racional a la expresión f que verifica de a en r, tal que f de x es igual a la división de polinomios p de x dividido q de x, donde q de x debe ser de grado mayor o igual a 1, o sea que el polinomio denominador debe ser distinto de 0. Veamos el primer ejemplo, 1 dividido x. Para comenzar a realizar el análisis de la función se debe hallar el dominio de la función. Para ello se debe realizar la restricción del dominio. Para realizar la restricción del dominio se debe igualar al denominador a 0, pero en este caso x debe ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales menos el 0, ya que el denominador debe ser distinto de 0. Si x es distinto de 0, entonces x es mayor a 0 o x es menor a 0. Por lo tanto, el gráfico se encuentra en el primer y tercer cuadrante. La imagen de la función son todos los reales menos el 0. La raíz de la función se halla igualando a 0 a y. Y como 1 dividido x debe ser distinto de 0, la función no tiene raíces, o sea, la función no corta al eje de las abscisas. Para hallar la ordenada al origen se debe igualar a x a 0. La ordenada al origen es el punto o los puntos de la función donde corta al eje de las ordenadas. Como x debe ser distinto de 0, el ejemplo no posee ordenada al origen. La función no tiene ceros. Luego se debe realizar la tabla de valores para hallar los puntos que conforman los pares ordenados de la función. Si x es mayor a 0, se toman valores mayores a 0 para x y se los reemplaza en f de x para hallar así el valor de y. Cuando x es menor a 0, se deben tomar valores menores a 0 para x y así reemplazarlos en f de x para hallar el valor de y así obtener los pares ordenados que conforman la función. La monotonía de la función refiere a si la función es creciente, x menor a x sub 2, entonces f de x debe ser menor o igual a f de x sub 2. Cuando la función es estrictamente creciente, x sub 1 menor a x sub 2, entonces f de x sub 1 debe ser menor a f de x sub 2. Cuando la función es decreciente, x sub 1 menor a x sub 2, entonces f de x sub 1 debe ser mayor o igual a f de x sub 2. Y cuando la función es estrictamente decreciente, se debe cumplir que x sub 1 menor a x sub 2, entonces f de x sub 1 debe ser mayor a f de x sub 2. O sea que los valores que se toman para el dominio, cuando los reemplazo en f de x, para que sea estrictamente decreciente, debe ser mayores, f de x sub 1 debe ser mayor a f de x sub 2, que es lo que pasa en este ejemplo cuando la función es estrictamente decreciente. Las asíntotas. Las asíntotas horizontales son las coincidentes con la restricción de la imagen. Por lo tanto, en este ejemplo existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Las asíntotas verticales son las coincidentes con la restricción del dominio. Por lo tanto, en este ejemplo hay una asíntota vertical en x igual a 0. Y, por último, asíntotas oblicuas son aquellas que se hallan dividiendo numerador y denominador de la función, siempre y cuando el grado del polinomio dividendo sea igual o mayor al grado del polinomio divisor. En este ejemplo,
no hay asíntotas oblicuas. Para realizar el gráfico de la función con los datos obtenidos se deben dibujar los ejes cartesianos. Luego se debe marcar la asíntota vertical, que es x igual a 0 coincidente con el eje de abscisas, y la asíntota horizontal, y igual a 0, que es coincidente con el eje de las ordenadas. Luego se deben marcar los puntos obtenidos en la tabla de valores y así realizar el gráfico de la función. Como la función no tiene ceros, no tiene raíz ni ordenada al origen. Y la función es estrictamente decreciente porque x sub 1 menor a x sub 2, f de x sub 1 es mayor a f de x sub 2. Por eso la gráfica de la función es estrictamente decreciente. Si se evalúa en el tercer cuadrante, es exactamente lo mismo. Y la gráfica de la función no toca a las asíntotas, que en este caso son coincidentes con los ejes cartesianos. Pero la gráfica se acerca, pero nunca llega a tocar las asíntotas. De esta manera quedó graficada la función 1 dividido x.